cómo se llaman en su inicio, en su origen las cosas, entonces no importa que le cambiemos de nombre, ¿no? Va a conservar su esencia. Por ejemplo, ¿no? Hablando de marcas de carros, o sea, un carro o un vehículo es un vehículo y no importa si la marca es Toyota o si es de la Volkswagen o la GMC, ¿sí? O sea, no importa qué nombre de marca le ponga, al final es un vehículo, ¿no? Es un carro, es una camioneta. Entonces, pasa lo mismo aquí. Entonces, ustedes poco a poco no se desesperen, este mundo es muy grande, se van a ir empapando. Lo comento también porque el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes se vayan familiarizando con varios de los servicios. Entonces, seguramente de lo que vamos a ver hoy es de esperarse, pues que no se sepan. Los servicios les decía, son 300, ayer los revisamos, antier los revisamos, son alrededor de 331 y además, como ven, en la certificación hay especialidades, ¿no? Entonces, una vez que ya te involucraste con el Cloud Practitioner, ya puedes hacer el Associate, que aquí, fíjense, dice que ellos, para los que sean Associate, más o menos le calculan que es alrededor de un año de experiencia ya en la resolución de problemas de estos servicios de implementación de soluciones. Para lo que ellos consideran ya una persona profesional, sería que tengas ya alrededor de 3 años trabajando en experiencia es de tecnología, pero obviamente ellos lo que quieren es que para certificarse en AWS, pues que sepas de sus servicios en particular, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver la parte de las especialidades, ¿no? Ya ahí es a lo que cada uno realmente quiere especializarse, ¿sí? Entonces, este diagrama está más, está más sucinto que el que les compartí en el Classroom el día lunes, ¿no? Pero es para que vean, en principio, ustedes también podrían medirse a sí mismos de decir, ok, ¿cuánto tiempo llevo, ¿no? Con con este conocimiento de la nube y de la tecnología para que ustedes más o menos vean cuánto es que pueden tener el tipo de certificado. Por ejemplo, si estamos empezando, pues dense un periodo, si son constantes, de 6 meses y a lo mejor ya con esos 6 meses que dicen ya me queda claro cuáles son los nombres de los servicios, cómo se hacen las arquitecturas, qué tipo de problemas se resuelven. Entonces, tengo 6 meses, que es en general, pues ya puedo presentar el Cloud Practitioner. Y si además después llevas un año, ¿no? Que si se dan cuenta, es poco tiempo, ¿no? O sea, un año, si estás constante, el año se te va rapidísimo. Y me refiero a esto para animarlos porque podrían ya, si se siguen después de los 6 meses, otros 6 meses, en un año ya podrían tener el associate, ¿no? Entonces, digamos que los primeros 2 son los que son más fáciles de obtener. Y los demás, pues ya requiere, la verdad, de mucha también experiencia de estar viviendo el día a día los problemas que las empresas están presentando, en donde ustedes ya conozcan los casos de uso, porque les decía que el examen no nada más es técnico, o sea, no nada más es cómo se llama este botón, cuando le aprietas qué sucede, sino que te habla más de la parte de negocio. Te puede poner casos hablando de los profesionales que tenemos en el diplomado, de bancos, de aseguradoras, de, de medicina, ¿no? Y una infinidad que ustedes saben que ahorita se está explotando mucho estos servicios, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, pero ya tienen el mapa completo, el más grande, el que te guía uno a uno, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los fundamentos del cómputo en la nube. Y de estos fundamentos, sí va a ser muy importante que si entienden esto, muy bien al principio, el arranque,
lo que son los conceptos y la teoría, la verdad se les va a hacer muy sencillo asimilar cómo es que existe esta conexión entre los elementos de AWS. ¿A qué me refiero con elementos? Me refiero a los servicios, ¿no? A los 331 servicios que tiene. No va a ser necesario que se aprendan de memoria todos, sino que ustedes van a tener la lógica de saber resolver de esos 331 servicios, cuál es el que me conviene y le conviene a mi empresa que utilicemos, porque ustedes van a ser capaces de poder leer la documentación, van a poder ser capaces de elegir elementos y van a poder ser capaces de diseñar presentaciones donde construyan una arquitectura que sea una propuesta de un caso de uso para su empresa, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo, pero aquí la verdad, los que ya son muy fans de AWS y todos los servicios, pues cada vez que sepan más detalles sutiles, como que es fascinante la historia de cómo es que este gigante creció, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, recordemos, por ejemplo, de cómo comenzó toda esta historia de Amazon y de AWS. Aquí, por ejemplo, para los fans de estos servicios, no sé si se han dado cuenta que es muy diferente Amazon a AWS. O sea, que vienen de un origen distinto y a veces la gente los confunde. ¿Sí, sí se han dado cuenta de eso? Que a veces la gente confunde Amazon con AWS. Si quieren poner manitas, reacciones, así caritas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde los que son muy detallistas y observadores aquí en el diplomado se van a dar cuenta de esa diferencia, ¿no? Pues vamos a ver si ustedes al final, no les voy a decir ahorita, sino que vamos a ver si al final ustedes pueden resolver este acertijo de la diferencia entre Amazon y AWS, porque lo vamos a ver aquí en el transcurso de esta sesión. Entonces, voy a preguntar esto al final otra vez, a ver quién lo descifró, ¿no? Con las actividades que vamos a realizar. Bueno, entonces, ¿cómo surgió todo esto? Pues, si recuerdan en la historia, o sea, nos vamos hacia atrás en la historia de las computadoras, vamos a ver en la próxima sesión más a detalle por qué es importante para utilizar estos servicios, un servicio que se llama EC2, ¿no? Algunos lo sabrán, algunos otros no, no se preocupen, ya va a ser el pan nuestro de cada día porque es la herramienta esencial en la plataforma. Entonces, todo comienza porque cuando hay una explosión ya de lo que es tener una página web, porque se dan cuenta de que las personas que tengan computadoras pueden observar el producto que yo estoy vendiendo y puedo difundir más mis productos. Entonces, esto se vuelve, es por eso que se vuelve, se despunta, ¿no? Y entonces tenemos un modelo que es también en telecomunicaciones esencial, en donde tenemos lo que se llama el cliente. Y ese cliente lo que requiere es conocer cierta información. Pero recordemos que esa información, primero que nada, está alojada en algún lugar del mundo que no me es visible inmediatamente. Y ese lugar donde la información que yo necesito como cliente está alojada en lo que se llama un servidor, ¿sí? Ese servidor, si ven en la parte de abajo, ¿sí? Hay algo que, bueno, se llama server y tiene una dirección IP, que es un protocolo de Internet. Y también el cliente tiene una dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que está en medio? Lo que está en medio es el medio por el cual yo puedo acceder a esa información. Entonces, esto de network es una red de muchas otras servidores y computadoras y routers que nosotros
pues creo que ya lo normalizamos. A veces no nos damos cuenta que eso existe y que hay diferentes tipos de comunicación, pero nos llega la información que necesitamos. A veces puede ser que no nos llegue por varias razones, por varios motivos. Por ejemplo, voy a mencionar un motivo puede ser que no tienes permiso para entrar a ver la información que está guardada en ese servidor. Por ejemplo, vamos a suponer si cuando pregunto, ¿no? ¿Quién tiene cuenta de BBVA? La mayoría, de la UNAM tiene cuentas de BBVA, no sé a qué se deba, si es más fácil sacarla de ahí. Entonces, cuando ustedes abren su aplicación, ven sus datos personales, ven lo que les han depositado y ven lo que ustedes han pagado. Entonces, ven ahí lo que es positivo, ¿no? Los ingresos y los egresos, lo que es negativo, ¿no? Ahora, en ese caso, yo como cliente tengo acceso a esa parte de la información que me pertenece. Si otra persona, alguno de ustedes, quiere ingresar, en principio no debería poder ingresar a información que no es suya, ¿sí? Ustedes no deberían de ingresar a la información de Jessica Huelgas, ¿ok? Entonces, eso es una protección, es poner una barrera y comentaba la mayoría de los estudiantes en la sesión anterior que están interesados en la seguridad, ¿no? En cómo hacer que esa información que está aquí en el servidor, pues sea accesible solamente para las personas que realmente deben de tener acceso. Otra cosa, fíjense, algo también muy interesante. A pesar de que yo soy cliente y a pesar de que yo puedo ver mi aplicación y mis datos, también tengo acceso a ciertas cosas, pero también tengo prohibiciones a otras cosas, ¿no? A otras acciones, a otros procesos. Por ejemplo, yo misma no me puedo aumentar, ¿qué más me gustaría, no? Que aumentarme o triplicarme el sueldo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahí, yo como usuario, hablando específicamente de una aplicación bancaria, yo puedo ver mi información, pero yo no la puedo modificar, ¿sí? Obviamente, en el caso del negocio del banco, hay un proceso muy riguroso que se realizan las transacciones para que eso no suceda, ¿ok? Entonces, la red, el network, son todos esos elementos y quiero comentarles que son elementos físicos, o sea, sí los puedes tocar, sí los puedes ver, sí existen. Por ejemplo, también están las redes, las señales electromagnéticas y el Wi-Fi. Pues el Wi-Fi es una señal electromagnética, no lo vemos, pero no porque no lo veamos no existe, ¿sí? Son frecuencias de ondas electromagnéticas, entonces están ahí y esa es la comunicación que tenemos para llegar al servidor. Ahora, otra cosa importante para que nosotros podamos acceder es que el servidor también se fija cuál es la dirección de la cual quiere ingresar el cliente. Si él tiene en su sistema a quienes puede dejar pasar, es como si fuera un cadenero, ¿no? Que tiene una lista de invitados especiales. Entonces, él tiene una lista y tú vas a la fiesta y dices, quiero pasar a la fiesta y te dice, si no estás en la lista, pues no te puedo dejar pasar. Y si estás en la lista, te dejo pasar. Aquí la lista lo que tiene es una lista de direcciones IP. Y si el servidor observa que este cliente que solicita una información está en la lista, pues le permite ver la información. Pero si se dan cuenta, no le deja ver toda la información, porque también aquí hay cuentas de otros clientes, sino que le deja ver solamente la parte restringida. ¿Ok? Entonces, este es, a grosso modo, o sea, el nacimiento de lo que va a ser la nube, pero no saben todo lo que hay en el network y todo lo que vamos a trabajar
aunque se ven muy sencillos estos tres elementos, en estos tres elementos es donde están contenidos los 331 servicios de AWS, porque la gente es muy creativa, han podido resolver muchos problemas con estos tres elementos, haciendo diferentes configuraciones para poder tener un servicio en la nube. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de qué es un servidor. Bueno, un servidor lo vamos a ver ahorita en grosso modo para las personas que no conocen, que no lo han visto físicamente. Vamos a hablar en general, que un servidor está compuesto de algo que se denomina la CPU y una memoria. En este caso a esta memoria se le llama la memoria RAM. Más adelante vamos a ahondar a profundidad en esto para que ustedes sepan cómo los servicios de AWS están aquí contenidos. Entonces, la CPU está representada por este cuadrado con otro cuadrado y estos pines, y la memoria RAM está representada con este rectángulo, ¿sí? Ahora, físicamente, así son, por eso se representan así. La suma de estos dos componentes se asemeja análogamente al cerebro humano. Entonces, el cerebro es por dos razones. Para que haga cálculos y para que retenga esos cálculos, ¿sí? Para que pues no se vayan, ¿no? Para que los mantengas. Lo que podríamos pensar como una memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, estos dos primeros componentes son muy importantes. Bueno, aquí viene otra. A ver, déjenme ver si tengo mi plumón. ¿O no? Aquí está, ¿no? Aquí tenemos, bueno, esta primera definición, me fui muy chueco, de memoria RAM y otra de storage, ¿no? Quiero comentarles que para hacer los exámenes de AWS, pues sí es muy importante tener la diferencia entre memoria RAM y data storage, porque el data storage también es otro tipo de memoria, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la memoria RAM es una memoria a corto plazo, ¿sí? Pensando en la analogía con lo del cerebro, puede ser lo que ahorita necesitas, por ejemplo, como un examen, no sé si les ha pasado, tienen un examen mañana, no han estudiado todo este tiempo. Entonces, estudias hoy, presentas el examen mañana, sí lo resuelves bien, pero ya pasado mañana ya se te olvidó todo, ¿no? Entonces, de esa manera es lo mismo, ¿no? A corto plazo. Pero este storage es a largo plazo. Este sí es aquello que si yo te pregunto, oye, en 1950 pasó esto y te acuerdas, ¿sí? Entonces, este también es muy importante, pero hay que tener esa diferencia. Como es muy común la equivocación con estos dos, porque ambos son memoria, lo preguntan en el examen, ¿no? Lo más común es preguntar algo que en donde tú tengas que distinguir que una cosa es la memoria RAM y que la otra es storage. Bueno, otro componente que vimos hace rato es lo que sería la base de datos, ¿no? Para el componente del servidor. Y ese componente, pues en este caso, son datos que están estructurados de alguna manera y se conservan en este repositorio. Y finalmente tenemos lo que es la red. Lo que les decía yo es, bueno, ¿cómo es que, no sé si yo tengo, por ejemplo, a mi tutor de tesis de licenciatura, que ahorita se fue a hacer un sabático a Francia, pues cómo le escribo y cómo le llegan las cosas desde mi correo electrónico a Francia. Porque, por ejemplo, si pensamos en los continentes,
cómo le hace mi mensaje de Gmail para cruzar el océano y llegar al otro continente si yo no veo como cables, ¿no? Directos, cables físicos directos que lleguen hacia allá. Entonces hay toda una infraestructura muy interesante. Estos, por supuesto, se quedan cortos, hay más, son los más básicos, los routers, los switches, los DNS server, pero hay muchos más, por eso se van ampliando los servicios de AWS, ¿sí? Entonces, esto es lo más básico que tenemos para que haya la, la comunicación que vimos anteriormente entre el modelo cliente-servidor a través de la red, ¿no? Bueno, de eso que hemos estado platicando, se tiene que tradicionalmente tenemos la forma en la que se solía resolver eh, la infraestructura. Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo era que así empezó, ¿no? Esto es real, empezó de que, bueno, necesito más información, necesito más espacio, entonces voy comprando elementos. No sé si a ustedes incluso les ha pasado tener, por ejemplo, un disco duro y ya se les terminó el espacio y entonces compran otro disco duro y entonces compran otro y luego tienen varios, por ejemplo, en su teléfono, pues tienen una memoria y cuando cambian de teléfono, pues luego cómo te deshaces de fotos o cómo las guardas y entonces andas viendo en dónde guardas toda esa información que está muy pesada y entonces necesitas como que estar teniendo un repositorio en donde tener guardada la información, pero también si un día la quieres volver a ingresar, pues cómo lo haces, ¿no? Entonces, eso fue lo que le empezó a pasar a los negocios de manera tradicional. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que ellos en sus oficinas empezaron a, a comprar ellos los routers, los switches y a poner sus centros de datos, ¿sí? Si alguno de ustedes ha sido observador, ha visto que a veces son pequeñas cabinas donde contienen varios, pues se ven como cajas porque están cubiertas, pero en realidad pues ahí están guardando lo que vimos hace rato que son las CPUs, ahora ya hay cosas más modernas como las GPUs que después vamos a ver, o las NPUs, y y toda esa infraestructura, ¿no? Entonces a veces depende si la empresa o la casa es pequeña, tienen sus almacenes pequeños, pero ya para empresas muy grandes, ellos empiezan a tener los almacenes más grandes o incluso ya contratan a terceros para tener sus propios centros de datos, ¿sí? Esa era la forma tradicional. Ahora, estamos haciendo la historia de por qué nació el concepto de AWS, ¿no? ¿Por qué nació esta gran empresa? Y es porque se fijó en los problemas tradicionales, cómo se aproximaba a la gente con las tecnologías de la información. Entonces, por ejemplo, imagínense, tenían que pagar por la renta del data center, ¿no? Ahí es cuando les decía que están con terceros. De todas maneras, tienes que pagar la luz, tienes que pagar también el enfriamiento y tienes que pagar el mantenimiento. Por ejemplo, actualizaciones, ¿no? Si ahorita tenemos un Windows 9, ¿no? Y pues ya estamos en el 11, tenemos que hacer el mantenimiento de esas actualizaciones. A ustedes mismos les pasa con sus teléfonos, ¿no? Que a veces si sus teléfonos ya están muy atrasados, pues es muy desesperante, es muy frustrante que no puedes abrir ciertas aplicaciones o que no se ven bien, porque supuestamente pues no tienes la super nueva versión, ¿no? Entonces, eso pasa, fíjense, es un costo estar también con la tecnología al tanto para que tú tengas acceso a la información. También tienes que estar o agregando o tienes que estar reemplazando hardware y eso pues te quita tiempo, ¿no? O te lleva tiempo. Otra cosa que sucede con el escalamiento, y esto es también lo que le ha dado un gran boom
a estas empresas, a estas compañías de la nube, es que ellos sí son fácilmente escalables. En cambio, uno, pues no es fácilmente escalable porque no tienes el espacio, ¿no? Digo, si tienes el dinero, pero puede ser que no tengas el espacio y el espacio y toda la infraestructura pues conlleva otra vez mucho dinero, porque tienes que pagar por más enfriamiento, tienes que pagar por más electricidad y sobre todo el espacio, ¿no? O sea, ya no sabes dónde almacenarlo. También otra cosa que sucede es que en ese tipo de empresas no tenías una asistencia de 24/7. O sea, si se te descomponía algo en la noche, a las 11 de la noche, pues toda tu empresa pues se podía venir abajo en esas horas porque no había nadie que lo pudiera arreglar, ¿no? Y sí, a la fecha, pues por ejemplo, tengo muchos colegas ingenieros que los contratan para que estén en las noches viendo que no se caiga la infraestructura. O sea, están en las noches viendo los servidores que no se caigan porque si se caen, pues, por ejemplo, ¿qué tal si hay alguien que quiere pagar? Hacer un pago a las 11 de la noche y se te cae y pues ya no te paga porque te va a decir, yo lo intenté, pero pues no estaba bien tu plataforma, ¿no? Entonces, esos son pérdidas para la empresa y esas pérdidas, pues no convienen. Entonces, imagínense, tienes que contratar a personal que esté checando que tu servidor no se caiga, ¿no? Y cuando decimos no se caiga, pues es que no, por ejemplo, que no haya apagones, este, que no haya interferencias entre aplicaciones. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están viendo una aplicación y puede ser virus o les rebota a otra aplicación, se contraponen, ¿no? Por ejemplo, los antivirus que te dicen, tienes que apagar el antivirus este, para que puedas, para que puedas utilizar una aplicación. Y otra también muy importante que se dieron cuenta estas empresas es que ellos sí pueden lidiar con los desastres, pero ¿a qué nos referimos con desastres? Con desastres naturales, ¿no? O con riesgos. O sea, ellos ya tienen, con toda la experiencia que tienen, ya tienen calculado los riesgos y, por ejemplo, de terremotos, de estos, por ejemplo, hay países como en Sudáfrica, donde la forma esférica de la Tierra, digo, no es tan esférica, ya ven que no es tan perfecto, entonces la tierra donde está su región hace que la carga eléctrica no sea tan constante y entonces ellos sufren mucho de apagones. En África se sufre mucho de apagones, ¿no? Y además no se ha invertido mucho en la infraestructura. Y por ejemplo, en fuego, acuérdense que no sé si han tenido computadoras que generan mucho calor, si se han dado cuenta, los teléfonos y todo, tenerlos conectados hasta los cargadores se calientan. Entonces, muchas veces puede haber peligro de incendio. Entonces, todo esto, toda esta experiencia, ya de alguna manera lo analizaron los expertos de la nube y pues con esto han hecho, a esto se les llaman los puntos de dolor, los pain points, que hacen que entonces uno quiera contratar a una empresa como la nube. Porque si entonces yo contrato a la nube, yo ya no tengo que ir a checar si el servidor sirve o no, yo ya no me tengo que preocupar si hay fuego o no, yo ya no me tengo que preocupar por si cuando hubo un terremoto mi información se perdió, o sea, porque la nube me está garantizando, y lo vamos a ver el día de hoy, me está garantizando que, que él tiene la forma, ya descubrió la forma de solventar ese problema, ¿no? Entonces, por todas estas razones, que fueron los problemas tradicionales, es que las nubes están resolviendo ese problema. Por supuesto que hay otros que han estado surgiendo. Obviamente, o sea, en este curso no vamos a tocar eso, pero como ustedes saben, por ejemplo, no sé, si tienes todo en una nube que ya ha sucedido y se cae, como cuando se ha caído el ChatGPT,
perdón, sí, también cuando se ha caído el WhatsApp o algo reciente que fueron las aerolíneas que no podían comunicarse porque hubo una falla en el sistema y todo estaba en la misma nube, pues esos son otros inconvenientes y problemas que después pues habrá que resolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la nube con estos problemas dice? Ok, pues yo te apoyo, es que además, algo también muy interesante, que esto también lo hace súper atractivo, que no existía. O sea, imagínense que tú puedes, desde el lugar en donde estés, pagar un recurso de cómputo que esté a tu disposición con un botón. Entonces, esto también le dio mucho valor, ¿no? Mucho valor económico para las empresas. O sea, no tengo que estar tratando con proveedores, que me den cotizaciones, sino que ya está colocado todo, ¿no? Y no lo tengo que, yo también no lo tengo que comprar, conectar, hacer pruebas. O sea, imagínense todos esos pasos, ese proceso. No, o sea, solo tengo que apretar un botón y con un botón ya se hizo todo eso, ya está conectado, este, ya, es, ya está conectado, yo puedo elegir el sistema operativo, con qué otras cosas se conectan, con solo botones, ¿no? A distancia. Entonces, eso, bueno, hizo que por eso genera tantos ingresos, ¿no? También otra cosa que es que vas pagando mientras lo vas utilizando. Y esto surgió también porque les quiero comentar, y también son, o sea, de experiencias en empresas donde he estado, muchas veces hacer los cálculos de, por ejemplo, cuántos servidores vas a comprar. Entonces, tú compras los servidores y resulta que no llega tanta gente como tú pensabas a tu página, ¿no? No hay tanto tráfico. Entonces, pues sabes que compré servidores de más, debí de haber comprado menos. Entonces, ¿qué hacemos con el servidor que nos sobra? ¿No? Pues es un lío. Entonces, la nube tiene un sistema que incluso lo vamos a ver, lo van a ver entre sus servicios, se llama, que es elástico. Elástico, pues como una liga que es flexible a que se puede hacer grande o se puede hacer pequeña mientras vas usando. Entonces, hay, por ejemplo, un ejemplo, un caso de uso que podemos mencionar ahorita es de una cafetería, ¿no? Cuando hay sobrecarga de gente, hay ciertas horas pico donde la gente quiere comprar café. Por ejemplo, si se han dado cuenta que en las mañanas, si la gente quiere café, se hacen unas filas terribles de café a ciertas horas. Entonces, y yo nada más tengo un barista, una persona que me sirve el café. Y se tardan 1000 horas porque tiene mucha gente, ¿no? Entonces, aquí lo que te dice Amazon es que tú podrías, ¿no? Con un botón, hacer aparecer como otros 5 baristas si te hacen falta, ayudas en la mañana a resolver esa afluencia y después como que ya no necesitas a esos baristas y los desapareces, ¿no? Porque dices, ya no los necesito, muchas gracias, y los desapareces, ¿no? Entonces, se va haciendo flexible. Si necesito mucho, utiliza mucho espacio. Si necesita poco, se baja, ¿no? Tienes ahí como configuraciones para que tú le digas que con tanta gente aumente y con tanta gente disminuya. Entonces, imagínense que ya no, tampoco es de estar preocupándose por eso, ¿no? Otra vez aquí, tú también eres partícipe de poder provisionar el tamaño del cómputo que quieres dependiendo de las necesidades de tu negocio. Vamos a profundizar más adelante en cómo se hace esto de los tamaños y eso sí depende del tipo de la empresa en la que estés y del tipo de cómputo que tú necesites que haga. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, si se dan cuenta, no es lo mismo las transacciones bancarias, que están todo el tiempo cambian. Es un ambiente donde las bases no están fijas. O sea, ahorita veo una transacción y ya cambió el valor y cambia cada segundo incluso, ¿no? A otro tipo de empresas donde puedes almacenar y no hay cambio, está todo estático. Y lo único que a ti te interesa es que esté estático, ¿no? O sea, que no cambie y almacenarlo. Entonces,
Esa es otra forma. Y otra cosa que es sorprendente, que empezaron ya ellos a darse cuenta del poder que tienen y entonces se empezaron a hacer de más recursos que uno puede utilizar. Por ejemplo, hace muchos años nada más estaba este famoso EC2 y los buckets, pero pues ahora con la inteligencia artificial ya también tú puedes tener drones, puedes tener Alexas o sea, manipulándolas a distancia, ¿no? Ya es de Internet de las cosas, por ejemplo, o sea, lo que va surgiendo. Recientemente está surgiendo el blockchain, entonces también ya tienen servicios de blockchain, ¿no? Entonces, como va cambiando, ellos se van adaptando a lo que la gente y el mercado va solicitando. Y pues aquí volvemos, a lo mejor es un poco redundante, pero todo eso tú lo puedes tener, pues lo puedes ver en tu computadora, pero lo estás rentando en otro lugar, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, de esto sería todo. Ahora, vamos a ver cómo es que, vamos a ver cómo es que se clasifican las nubes. Esto también les pueden preguntar. Y vamos a ver dos modelos. Una de las formas en las que se puede clasificar son de esta forma. Por ejemplo, hay nubes que son privadas, hay nubes que son públicas y hay nubes que son híbridas. Entonces, bueno, privadas, ahorita hablamos ya de lo que son las nubes privadas, es que solo las compra una compañía, nadie más las ve ni sabemos que existe, no tiene acceso porque no están expuestas al público, ¿no? La empresa tiene el control completo y pues tiene una seguridad en sus aplicaciones. Obviamente, fíjense, estas son solamente para el negocio. Por ejemplo, por decir, ¿no? Si yo hice mi nube solo para un banco, pues solo va a poder ser para un banco. Así fue como hicimos la arquitectura, los planos del modelo de datos de nuestro negocio. Entonces, si yo quiero cambiar, ese es el problema de las nubes privadas. Si yo quiero cambiar a que, bueno, que sea de banco, pero también usamos para otra cosa, son muy difíciles de cambiar, son muy inflexibles. Entonces, por ejemplo, las nubes públicas, ahí sí lo operan varias personas que se les llaman terceros, proveedores de terceros, y se utiliza Internet, es decir, muchas personas pidiendo accesos pueden tener ventajas, ¿no? Y tenemos lo que son las híbridas, pues que sería hacer una combinación de estas dos, ¿no? De entre la pública y la privada, y quiero comentarles que generalmente ahorita lo que se está viendo en el mercado son las nubes híbridas, porque por ejemplo, como habíamos visto incluso ustedes cuando se presentaron y hablaron de su experiencia, pues comentaban, por ejemplo, que tienen servicios de GCP, pero también tienen de Tableau, pero también tienen de Power BI y quieren agregar algo de la nube de AWS. Entonces, quieren agregar de varias nubes y de otros servicios. Entonces, estas son las que son más flexibles, puedes tener también más control, incluso si ya no te gusta un servicio, lo puedes cambiar. Y ahora vamos a ver, fíjense, este es otro modelo. Este modelo es, vamos a ver a detalle, cuando digo modelos, pues son unas representaciones abstractas que nos van a servir a nosotros para ayudarnos a entender más el contexto de cómo se maneja la nube. Entonces, si empezamos, fíjense, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Y aquí, en primera instancia, nos marca el networking. ¿Sí? A ver, voy a poner el otro, ¿no? Vamos a llamar que el primero le vamos a llamar lo que es el piso, ¿no? Y a ese piso lo vamos a denominar el hardware.
Entonces, el hardware va a ser lo que vamos a poder tocar, ¿sí? Lo que es tangible. Entonces, una de ellas es el networking, que les digo, empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, van a ser eso, los cables, los routers, los firewalls, y eso, ¿qué es lo que nos permite el networking? Que yo pueda mandar mi información del punto A al punto B. O sea, un cable de Ethernet, ahora que están poniendo en todos lados la fibra óptica o el wireless. Entonces, todo eso son redes. Después tenemos el almacenamiento. Como habíamos visto, son los discos duros. También hay ahora unidades de estado sólido y ahí viven físicamente los archivos. Otra cosa que tenemos en el hardware, en el piso, son los servidores, que como habíamos visto, esos los podemos considerar que son el cerebro, y acuérdense la memoria de corto plazo, que es la memoria RAM, que es quien ejecuta las tareas. Y finalmente tenemos lo que es la virtualización, o sea, llegamos hasta aquí, ¿no? Llegamos hasta aquí. ¿Y qué es la virtualización? Esa es una capa, le llaman mágica porque hace esto, miren. Es la capa mágica de la nube, que es lo que le da mucha potencia a lo que es la nube. Es un software y ese software lo que hace es que me permite dividir un servidor físico en muchas computadoras virtuales, pequeñas e independientes, ¿sí? O sea, voy a hacer una analogía, a lo mejor está un poco extraña, pero por ejemplo, es como si compramos un carro, a lo mejor un carro ahorita está en 300,000, 400,000 de los más accesibles, pues nos compramos ese y le llaman mágico porque imagínense que lo quiero usar yo, pero lo quiere usar Víctor, pero lo quiere usar Kevin, pero Alexa, o sea, todos lo queremos usar. Entonces lo mágico está en que tiene un software que permite como dividir a ese carro en carritos y que todos nos podamos subir al carrito que se hizo, ¿no? Que se virtualizó y todos podemos transportarnos a lados diferentes, no necesariamente tenemos que ir al mismo lugar. Entonces, esta capa es muy poderosa, la virtualización, y es lo que ha hecho también potente a la nube. Saber virtualizar es saber dividir un servidor físico. Ahora fíjense ahí por qué. Está muy interesante esto. De hecho, ustedes lo han vivido. Estoy casi segura que la mayoría de ustedes les ha pasado este ejemplo, ¿no? No sé si tienen una computadora, una laptop, y por alguna razón, en algún momento algún familiar, una hermana, un hermano, una sobrina, quería usar su computadora. Entonces, la verdad es que nosotros no utilizamos las computadoras al 100%. La verdad es que la usamos muy poco, ¿no? O sea, nunca nadie ha logrado utilizar bien, lo que se dice, sacarle el potencial a la computadora. Y no me refiero, por ejemplo, en videojuegos, que sí se gasta toda la GPU, ¿no? Y la RAM, no. Pues me refiero más a como saber aprovecharla, explotarla para nuestro beneficio, ¿no? Como, incluso como raza humana. Entonces, les ha pasado que como no la usamos toda, pues haces una cuenta para que accese, pero le haces su perfil. O sea, no quieres que vea tus archivos, no quieres que vea tus cosas, y entonces dices, ¿sabes qué? Sí, pero te creo una cuenta pues, y te la presto en ciertos momentos. Entonces, estamos usando el mismo aparato, pero lo estamos usando dos personas y de dos maneras diferentes y haciendo cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? A lo mejor alguien es diseñador en la familia y la usa, oye, préstamelo para hacer mis diseños, y la otra persona lo usa para sus Exceles, para sus cálculos, o sea, nada que ver, pero cada quien tiene su cuenta. Entonces, eso es les estoy dando este ejemplo para que ustedes vean que fue una forma de resolver oye, un servidor, o sea, un servidor lo puedo rentar a muchas personas, no nada más se lo puedo rentar a una. Entonces está muy interesante, se lo puedo rentar a varias. Y es como, imagínense, ¿no? Como lo que le cobro a una, ahora le cobro a varias lo mismo por el servidor, ¿no? Entonces, sí está muy interesante esta forma en la que lo resolvieron y
y por eso es la empresa que es, ¿no? Ahora vamos a la siguiente capa que le vamos a llamar, que es el motor. Entonces, aquí en esta capa les estoy poniendo que es cuando se empieza como a entender con el software, el hardware con el software, ¿sí? Entonces, si seguimos, acuérdense, si seguimos de aquí hacia acá, nos quedamos hasta el runtime y tenemos el sistema operativo. Vamos a ver qué es esto porque lo piden en AWS y cuando entras a la consola hay que elegir un sistema operativo. Entonces hay que elegir si es Windows, Linux, MacOS, etcétera. Y ese es el que traduce, el sistema operativo traduce los programas entre el hardware y el software, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Después está el middleware, que también son otro tipo de programas, pero estos programas son como un tipo de pegamento. Y aquí les puse un ejemplo de un servidor que es el que ayuda, o sea, hay un programita que tú tienes un servidor web y hay un programa que te ayuda a que una base de datos hable con una página web. Entonces, aquí lo que quiere hacer el middleware, por eso es middle de en medio, es que diferentes sistemas se comuniquen. Y finalmente tenemos el runtime, que es lo que se llama en español el entorno de ejecución. Este también es como un combustible, ya que es el lenguaje específico para ejecutar los programas. Aquí les puse un ejemplo para los que saben Java, ¿sí? El runtime es el que te permite que se corra ese código o si ustedes tienen otro código, permite que eso se haga. Por ejemplo, C++, ahorita no se me viene uno a la mente, generalmente son más de bajo nivel, ya que los de alto nivel, como Python y como R, están acá en aplicaciones, están en otra porque no son lenguajes que se hablen con el hardware, ¿no? Aquí estamos nada más hablando de un software intermedio entre el hardware y el software. Adelante, Susana, ¿tienes una pregunta? Ay, no, perdón, se fue por error, perdóneme. No te preocupes. Bueno, veo que no suena la campanita, nada más vi tu mano. Entonces, veo que no suena, pero ok. Y finalmente, tenemos lo que es, a ver, lo que se ve, ¿no? A ver, aquí no sé si me equivoqué porque dice piso, lo voy a revisar y veo el piso, según yo, pues el piso está acá, entonces puede ser que me equivoqué. Una disculpa, ya es el cielo, ¿no? Yo le llamaría el cielo, pues ya lo que veo, ¿no? Lo que alcanzo a ver, eso es como pues la parte bonita, la parte gráfica, los que hablaron en la otra entrevista de backend y frontend, pues es mucho lo del frontend, ¿no? Casi, casi. Entonces son los elementos físicos o la simulación de estos. Por ejemplo, aquí ya es donde podemos ver los datos o la información que se guarda, los nombres, las contraseñas, inventarios, fotos. Y pues esto para las empresas, recuerden que es el archivo más valioso. También ahí mismo tenemos el software. Entonces aquí vienen los ingenieros de software. Es lo que un usuario abre en su teléfono como el Facebook, como un sistema de nómina o como Excel, ¿no? Entonces sí se entiende que estas son las aplicaciones y que estas son los datos. Entonces estas serían las dos últimas capas, ¿ok? Entonces esto es más o menos para que vean todo el camino que recorre la información, lleva todo esto. O sea, el que uno mande un mensaje, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Pasa por todas estas capas, que si las contamos, son 9 capas. Bueno, pero esta es una representación abstracta, ¿no? De una forma en la que nosotros podemos comprender mejor cómo funcionan las cosas. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esa clasificación de la nube y de sus capas. Cuando decías del runtime, ¿hablas como de un ensamblador o de... No necesariamente. un intérprete? O sea, no es un compilador, pues. Puede también en el runtime estar el compilador.
puede también en el runtime, está en el compilador, pero depende de dónde lo pongas, porque puede estar, si se comunica con el sistema operativo, sí. O sea, podrías tener ahí Python, porque es a medio camino entre un intérprete y una aplicación ya hecha, ¿no? Bueno, sí puedes tener, sí he visto que puedes tener Python, no es lo más común, pero ¿sabes por qué no es lo más común? Porque Python está hecho con C++. Ajá, exacto. Entonces, como que traducir 2 veces le cuesta tiempo y dinero, entonces generalmente es en C, pero sí ya he visto que como la mayoría está aprendiendo más Python que C++, ya los entornos de ejecución ya los están haciendo en Python, aunque eso lleva más tiempo. De hecho, hay uno que se llama Cloudera y Cloudera hace eso. O Tienes sea, razón, o sea, tú usa podrías, en el Python. runtime podrías C++ y en la Ajá. aplicación podrías Python. Sí, por ejemplo, o sea, puedes hacer, sí se puede hacer, que corres C++ y en tu aplicación puedes utilizar lo que quieras, Python o R u otras. Ajá. Esta es la que me ayuda a comunicarme con el hardware. Y el hardware, ese sí no entiende cualquier cosa. El hardware entiende más C++, COBOL, y no están configurados para entender Python. Y Java, por supuesto. Ok, gracias. No, de qué, con gusto. Ángel, por favor. Yo solo tengo 2 preguntas. La Sí. primera es, los que alojan el servidor, literalmente, bueno, pueden tener acceso a los datos que alojan y ¿cómo lo alojan? O sea, ¿lo alojan literal en como una memoria gigante? Así como, ajá, de muchos teras o algo por el estilo. Ajá, sí, exactamente. Sí, Ángel. Tu primer pregunta es de cómo accesan. Mande, disculpe. Ah, es que no te entendí. La primera pregunta es cómo se accesa al servidor. Si los que tienen el servidor pueden acceder a la información que guardan los demás. O sea, Ah, sí, ¿qué crees que sí? Sí, qué bueno que preguntas eso. Eso es una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, aquí están los administradores de los servidores. Eh, em- Antes, pues se creía mucho en la palabra y se confiaba mucho en las personas. Entonces, la verdad es que no había tantos problemas porque las personas en general sí tenían esto que se llamaba más valores morales, ¿no? O sea, esto de que aunque no me estén viendo, voy a hacer lo correcto. Como esto de no me voy a pasar el semáforo, aunque no hay nadie, aunque nadie me está viendo, no me lo voy a pasar porque no es correcto, ¿no? Porque no está bien. Entonces, antes había más personas así y ellos no tenían todo el acceso de entrar a la información de las personas y ahora por toda la situación que ha estado pasando, ya no es así. Lo que hacen es que les dan un pedazo de información a los administradores y ellos no pueden accesar a toda, también hay controles, solo a cierta parte. Y luego otros pueden accesar a otra y así se va construyendo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que hablas por teléfono a tu banco, ¿no? Y te habla una persona que te dice, dame tu nombre y tu edad y yo corroboro si lo que me estás diciendo es verdad en el sistema. Entonces, esa persona sí tiene acceso a ciertas partes de tu cuenta, pero si tú ya le preguntas, por ejemplo, dime cuánto gasté antier o así, ya no lo puede ver ahora, ya los restringieron. Sino que te dice, no, eso lo tengo que pasar a otro departamento y tiene que pedir permiso y explicar por qué quiere ver eso, ¿no? Y es mucho el papeleo, la burocracia y el trámite. Pero haz de cuenta que antes sí, las personas pues éramos más de fiar y había administradores que podían accesar a todo. Pues empezaron a dar cuenta que esto causaba muchos problemas, que había muchos fraudes y delitos, entonces ya se ha estado cambiando y por supuesto AWS y todas las demás empresas están bajo vigilancia gubernamental de que eso no suceda. Y tu otra pregunta, de cómo acceden, sí. De hecho,
espero que con los otros profesores de SQL te vas a dar cuenta cómo se accede y cómo se almacena. Es una memoria donde se guarda esa información, pero tú a esa memoria le vas a dar una estructura y le vas a decir cómo quieres que se guarde la información. Hace mucho tiempo se llamaba que se hacían particiones en la memoria y haz de cuenta que un usuario normal guardaba información y se guardaba en cualquier lugar, no había orden, y se dieron cuenta de que eso era peligroso y un relajo, y entonces ya ahorita ya hay formas de estructurar mejor la información para que tú puedas almacenar. Y es muy interesante porque tiene que ver con física, con electromagnetismo, con el sistema binario y finalmente con la interpretación que le damos los seres humanos para guardarlo en un disco duro del servidor. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué, Ángel? Nancy, adelante. Hola, sí, yo tengo una duda. Entonces, al final, ¿la nube es un servidor que se virtualiza? La nube no solo es un servidor, porque la nube está compuesto de muchos elementos. Puedes empezarlo ahorita a ver como un servidor, pero en realidad son millones de servidores, millones de cables, millones de routers, porque no es lo mismo un servidor que un router, y luego millones de switch y ya millones de elementos físicos, donde imagínense que nosotros desde otro planeta, ¿no? Desde otro país, con un botón accesamos a una computadora que está en otro lugar, y para accesar a esa computadora de otro lugar pasa por varios routers, fibras ópticas, Wi-Fi, y puede ser que tú puedas contratar cada uno de esos servicios o no. O sea, que tú digas, yo quiero este router y quiero de esta marca, ¿no? Con estas especificaciones. Y quiero que pase, por ejemplo, les quiero decir, los mandatarios, como Donald Trump. Si Donald Trump habla por teléfono, pues no es lo mismo que yo, simple mortal, hable, ¿no? Porque como que el mundo se para y dice, ¿saben qué? Corten toda comunicación, va a hablar Donald Trump y él tiene pase libre. Entonces, incluso las telecomunicaciones, toda esta infraestructura ya está armada para que también los países y los mandatarios tengan privilegios. Entonces, sí, la nube son muchos elementos, no nada más son servidores. Empezaron a darse cuenta con los servidores que podían crear una nube, que podrían rentar más cosas. No sé si respondí a tu pregunta, Nancy. Ajá. Entonces, si al final viene como de partes físicas, ¿cómo se garantiza como esta parte de la integridad de la información y la parte del backup, ¿no? De que si un servidor se cae, pues está, porque al final pues todo podría ser, no sé, No, alterado. muy interesante. Sí, claro. Mira, Pues, a ver si contesto esa pregunta. Dame oportunidad de que en la siguiente diapositiva va a estar, espero responder tu pregunta con la siguiente diapositiva. Muy ok, interesante, gracias. sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a lo que es, miren, vamos a ver, creo que vamos a ver este pedazo y si gustan, hacemos un receso o prefieren ahorita el receso. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren? Les pregunto. ¿Podemos ver esta última? Sí. Seguimos, yo digo. Ok, bueno. Vamos a seguirle y ahorita hacemos el receso para no perder la continuación de la pregunta de Nancy, por ejemplo. Va. Entonces, aquí está, fíjense, esto vamos a ver, si respondemos la pregunta de Nancy, es lo siguiente. Entonces, aquí está nuestro modelo, ¿no? De las 9 capas. Entonces, una empresa on-premise hace todo, ¿se acuerdan? Lo compra todo, o sea, ellos compran la red, o sea, van por los cables de terreno, o sea, con una empresa, hablan y cotizan, oye, ¿cuánto cuesta un router? Oye, ¿cuánto cuesta el cable de la fibra óptica? Entonces, todo lo cotizan, hacen mapas, arquitecturas y lo compran, ¿no? Después, oye, ¿cuánto va a llegar de almacenamiento? ¿Cuánto necesitamos, no? ¿Cuántos gigas? ¿Cuántos teras? Entonces ya ven aquí los cálculos, ¿no? Si es una cafetería, no, pues ¿cuánta gente llega? Y ahora todo se recaba. Antes tú comprabas un café
¿no? y no te escaneaban que comprabas un café, tú lo compras, lo disfrutas y ya, pero ahora quieren tener tus datos para tener la frecuencia con la que tomas café, para después recomendarte o hacer que tengas sed de café, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ¿cuánto almacén vamos a tener? ¿Cuántos servidores vamos a comprar? ¿Cómo los vamos a virtualizar? ¿No? ¿Qué sistema operativo vamos a utilizar? Pueden ser varios o puede ser uno. ¿Cuál va a ser los middleware? Porque pueden ser varios. El runtime, si va a ser en Java, en Python, en C++, ¿no? O sea, también qué ingenieros tenemos que sepan eso. Los datos, cómo nos van a llegar y qué aplicaciones vamos a usar. Vamos a rentar, ¿no? Entonces, imagínense, todo eso era muy común que las empresas lo llegaron a hacer, que fue el boom, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? Este es el boom donde todos compran compus y donde todos hacen su página web, pero empiezan a comprar todo esto para hacerlo más grande. Entonces, lo interesante es que se les ocurre a la nube de AWS hacer con esas mismas 9 capas, hacer estas configuraciones. Y no sé, aquí vamos a ver, les digo, si respondemos la pregunta de Nancy, es lo siguiente. En azul tenemos lo que gestiona el cliente, o sea, tu empresa. Y en naranja tenemos lo que el proveedor te promete, de lo que el proveedor se hace cargo. Y por supuesto, todo esto está en un contrato. Entonces, si tú nada más quieres, oye, yo nada más quiero ver las aplicaciones, los datos, yo quiero decidir el lenguaje de programación con el que se ejecutan los entornos, yo decido el middleware y yo decido el sistema operativo, y me gustaría que alguien más, ¿no? O sea, para que no me canse, vea todo esto. Entonces, contrato a una empresa, y pues, ¿quién creen que es? Pues es AWS, ¿no? Y las demás. Entonces, le digo, oye, yo solamente quiero esta parte de azul hacerme cargo como cliente. Entonces, por ejemplo, a tu pregunta, Nancy, si te das cuenta, ellos, bueno, tú cuando haces esta de infraestructura como servicio, tú te haces cargo de tus datos. Si tu empresa no supo bien poner candados, el que está en problemas eres tú, ¿no? Porque tú no supiste cómo hacer, no sé, criptografía o etcétera, etcétera, ¿no? O de hackeo, sí es un tema muy, muy interesante y muy largo, ¿no? Entonces, el otro, como verán, ya se les va a hacer más fácil esto, pues se llama Platform as a Service, porque nada más me encargo de estas dos, de las aplicaciones, o sea, yo las genero, ¿no? Y yo recabo los datos, pero ya todo lo demás me lo pone AWS y en el contrato dice que ellos se van a hacer cargo, que si algo pasa, pues sí nos vamos sobre de ellos, ¿no? O sea, sí podemos demandar. Entonces, ellos se hacen cargo y, por supuesto, pues tienen sus cálculos de riesgo y todo eso. Y finalmente, Software as a Service, que me parecería que es a lo que más estamos acostumbrados todos. Que es que yo, ¿sabes qué? No quiero hacer nada, yo nada más quiero consumir. Aquí están los que consumimos las cosas, las aplicaciones. Es decir, tú no haces todo el correo, ¿no? Nada más lo abres, escribes y se manda. No hacemos nada, solamente estamos consumiendo. Entonces, este modelo, les quiero comentar, si lo preguntan, o sea, en el examen sí te hacen preguntas variadas para que tú distingas entre si es IaaS, PaaS, o sea, incluso también en entrevistas de trabajo, te pueden llegar a preguntar eso. Y, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia? También, ¿cuál es la tendencia? Pues imagínense, si estamos diciendo que AWS descubrió el secreto de que ellos tienen todos los servidores, ellos tienen todos los ingenieros, ¿no? Y los centros de datos y el espacio. ¿Se han visto las fotos de cuánto espacio físico en región han comprado y les llaman fábricas, ¿verdad? Fábricas. ¿Han visto las imágenes de qué tan grandes son los espacios de datos? Es impresionante. Entonces, ellos te dicen, mira, yo tengo todo, ya no compres nada. Yo lo tengo, yo lo manejo, yo tengo a mis ingenieros, pues tú nada más usa tus aplicaciones, ¿no? O sea, hazla y úsalas. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es
que las personas estén menos en lo azul y nos vayamos más a las naranjas. O sea, las empresas quieren cada vez más quitarse la responsabilidad de tener que estar viendo todo lo de las conexiones y todo eso. O sea, entre menos ellos lo hagan, más le están dando ese poder, digamos, a las empresas. Y por eso les comentaba que luego puede ser un problema. Y sí lo ha sido. Porque, por ejemplo, también en regulaciones, pues hay, por ejemplo, ahorita te doy la palabra, Nancy, nada más termino esta idea. Por ejemplo, ya pasó, ya pasó que alguien, o sea, y es también desconocimiento, no es una mala intención, no es con mala fe, pero por estar aplicando estas nubes, aprendiéndolas y usarlas, alguien de un hospital de México, imagínense, utilizó una nube, pero no era nada, no eran las famosas, una nube de Estados Unidos. O sea, los servidores dijo, no, pues mejor allá están más baratos que aquí en México, y los rentó. Pero entonces los datos de mexicanos que estaban en ese hospital, estaban en una región de Estados Unidos. Y cuando ya no pudieron pagar eso, Estados Unidos, bueno, esa empresa se quedó con los datos médicos de los mexicanos. Entonces, ahí pues estuvo eso muy mal de ambas partes, pero acuérdense que siempre cuando hay nuevas tecnologías y cuando la gente no las sabemos usar, como está pasando con el ChatGPT, o sea, fíjense, pasa lo mismo, o sea, la usamos y la gente ya no sabe qué es fake y qué no. Entonces, siempre pasa esto en las brechas de tecnologías, ¿no? Y esos son algunos de los inconvenientes. Por eso, cada vez más, acuérdense, pues están abriendo carreras donde hay abogados que están aprendiendo cosas de inteligencia artificial y tecnología, y también, obviamente, de la nube, para que ellos puedan tener recursos legales de cómo pelear. Ahorita a la fecha, debido a esos problemas, ya hay penalizaciones de que tú rentes en otro lugar. Por eso vamos a hablar el día de hoy, al final, por qué se hizo un centro de datos en México, que es muy nuevo y que ustedes hoy lo van a revisar. Sí, Nancy, ¿me querías preguntar? Sí, justo era lo que yo quería como preguntarle em, sobre cuál sería como la infraestructura ideal para una empresa. O sea, siento que irnos al modelo SaaS es demasiado a vulnerabilidad, ¿no? Porque pues dependes totalmente de terceros, ¿no? Y no tienes como no estás al tanto de cómo está tus datos y tus aplicaciones. Entonces, ahí, ¿cuál es el consejo? O sea, irse como hacia, por ejemplo, la parte de IaaS o solamente, o depende del negocio. Sí, justamente, mira, depende del negocio, pero a veces también haces, por ejemplo, haces SaaS, no en toda la empresa. Puede ser que solamente en una parte de la empresa. Fíjate, por decirte, yo tengo un hospital. Entonces, el hospital, como bien dices, es bien peligroso y como ya platiqué ahorita, que otros tengan esos datos, son muy sensibles. Pero recordemos que, por ejemplo, el hospital tiene estacionamiento, ¿no? Donde llegan los empleados. Entonces, podría yo, como que el estacionamiento podría no ser tan importante, y entonces hago software as a service en una arquitectura específico para el estacionamiento del hospital. Entonces, sí depende de las necesidades, y los CEOs tienen que platicar muy bien estos con los otros chief officers de cómo se van a mover, porque al final, pues las demandas van contra la empresa y es muy riesgoso. Entonces, sí, Nancy, o sea, la respuesta es que cada empresa ve cuál es el que más le beneficia. Pues a veces se aprende a la mala, si no tienes mucha experiencia, entonces te debes de acercar a la gente que conozca del tema para que te diga cuál de esas le conviene más a la empresa. Ah, ok, vale, gracias. ¿No? ¿De qué? Con gusto. Entonces, creo que esto, bueno, eso era todo de ¿Y qué les parece si hacemos entonces un ejercicio? Les voy a dar, bueno, ya tienen una página. Este es lo mismo, resumido. El ideal para administradores, por ejemplo, aquí de lo que preguntaron así,
Para administradores de sistemas también que quieren control total, pues el IaaS, ¿no? El que dice yo lo hago todo, pues IaaS. El que es para paz, son desarrolladores que solo quieren programar, pero no quieren estarse peleando con las actualizaciones, ¿no? Este es un ejemplo. Y como estábamos platicando, pues para usuarios finales pues que no les interesa mucho todo lo que hay detrás, nada más para consumirlo, ¿no? Entonces, fíjense, les voy antes de nuestra pausa, ¿o quieren la pausa y luego hacemos este ejercicio? Como dice Sí, yo creo que sí estaría bien una pausa. ¿Sí? Ok, entonces, miren, son 7:20. Nos vemos